Padre, gracias te damos en este precioso día. Nos ponemos en tus manos para que usted traiga bendición a su pueblo. Atamos y reprendemos toda fuerza negativa, todo espíritu contrario a tu bendita palabra. Está atado, está reprendido, echado fuera de este lugar en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, toma el control de todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, para traer este mensaje. Se lo pido en el nombre de Jesús y por la sangre santa y bendita de mi Señor Jesucristo. Amén. Abra su Biblia en 1 Corintios, capítulo 14, verso 1. La palabra de Dios dice de esta manera: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. En este día vamos a ver como título de esta enseñanza el don de profecía número 1. Primeramente tenemos que saber que San Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en el capítulo 12 de 1 de Corintios, nos aconseja de que no estemos ignorantes referente a los 9 dones del Espíritu. Y al final del capítulo 12 nos dice que procuremos los dones mejores, y añade estas palabras diciendo: mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y ese camino más excelente es el amor. Y en todo el capítulo 13 de 1 de Corintios nos habla acerca del amor de Dios, que es mayor que la fe, mayor que la esperanza. También nos dice que si no tenemos amor, de nada nos sirve tener los dones del Espíritu, y que seríamos como un pedazo de metal ruidoso o como una campana desafinada. Necesitamos caminar en el amor de Dios para poder que todo lo referente a Dios funcione. Gloria al Señor. Es por eso que en el capítulo 14 el Espíritu Santo nos aconseja a través de Pablo y nos dice: sigan el camino del amor, pero sin dejar de procurar los dones espirituales, pero sobre todo los dones, que profeticéis. Tenemos que nosotros anhelar este don también. Todos los dones del Espíritu son importantes. Son importantes, y Dios no las dejó es para que nosotros saliéramos adelante y fuéramos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Para eso Dios nos dejó los dones del Espíritu Santo. Y Dios nos dice en el capítulo 14 que todos podemos profetizar. Esa bendición es para nosotros, los que ya estamos en el Nuevo Testamento. La palabra de Dios dice que todos podemos profetizar. Y usted ponga atención y va a saber por qué. El don de profecía es una manifestación sobrenatural dado por el Espíritu Santo al hombre en una lengua conocida. O sea, en el idioma que todos entienden, para edificar, para exhortar y consolar a su pueblo con los pensamientos y la voluntad de Dios. Estamos entrando a estudiar los dones de expresión, o los dones que dicen algo, que son profecía, diversos géneros de lenguas y interpretación de lenguas. De estos 3 dones de inspiración
el mejor es el don de profecía. Cuando el don de profecía entra en acción, es una manifestación directa de Dios al hombre, sin ninguna intervención del razonamiento humano. Vea usted, es un mensaje directo de Dios, y muchos no dan el mensaje directo de Dios. Hablan del razonamiento humano. Por eso hay tanta confusión acerca de los dones del Espíritu Santo, porque cada quien quiere hacer de la palabra de Dios lo que se le da la gana. Pero eso no es así. Dios es un Dios de orden. Dios no es un Dios de confusión. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Entonces la profecía no debe de llevar razonamiento humano, en la que todo es sobrenatural. En la profecía todo es sobrenatural, porque son pensamientos de Dios dados en ese preciso momento. Esto no es algo que se había planeado o pensado. Esto no estaba escrito en una libreta, ni estaba en los 5 sentidos. Tampoco se recibió del aprendizaje, ni de la educación, ni de la capacitación en un seminario, porque la profecía es totalmente sobrenatural. Mensajes directos de Dios recibidos en ese preciso momento. Y todo esto es posible mediante la operación sobrenatural del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Entonces, no es que alguien te diga: pastor, en mi iglesia hay una profetisa. Cuando usted guste, invítela para que les profetice a todo. Querido hermanito, los dones del Espíritu Santo no se prenden ni se apagan como un foco de electricidad. No, esos son mensajes directos dirigidos por el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Entonces, amados hermanos, vemos que el don de profecía requiere la voluntad humana y la fe que estén activados, pero no el intelecto humano, porque la profecía no debe de llevar pensamiento humano, ni de lo que usted estudió. No, tiene que ser un mensaje directo en ese preciso momento por el Dios eterno. Aleluya. ¿Por qué? ¿Por qué tienen los que tienen este don de profecía? Hablan de parte de Dios, lo que Dios piensa hacer y quiere que se haga. Es por eso que la persona que profetiza tiene que estar siempre en armonía con las Escrituras y con el testimonio de Cristo. Que se vea que es una cristiana o un cristiano que ama a Dios y sirve a Dios con mucha seriedad y dedicación. Que su manera de vivir no contradice las Sagradas Escrituras ni ofende a Dios con sus hechos. Ser cristiano es cosa seria. Es estar separados del mundo. No andar enredado en el mundo. No, es estar separados. Dios eligió un pueblo y lo separó del mundo. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Gloria dijo a Dios. el Señor Jesucristo. Entonces, la persona
que profetiza, tiene una vida agradable ante los ojos de Dios. Vive en armonía con las Sagradas Escrituras y no ofende a Dios con sus hechos, sino lo ama fervorosamente, hablando la verdad, porque la profecía es dirigida por el Espíritu Santo y no por la mente humana. La profecía es dirigida por el Espíritu Santo y el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Usted lo puede encontrar en Apocalipsis capítulo 19, verso 10. Profetizar es hablar por Dios. Profetizar es ser su portavoz y ser su boca. Por eso es totalmente sobrenatural. Y cada quien a veces dice, si quiere le profetizo. No, Señor, esa no es la profecía sobrenatural. Eso es lo que usted se aprendió de memoria, de lo que usted sabe, profetiza. Cuando una persona profetiza, esas palabras vienen directamente del cielo. No están en sus pensamientos, sino está dándole voz a lo que Dios le está hablando a aquella persona. Entonces, amados hermanos, el que profetiza habla por Dios, es el portavoz de Dios y es la boca de Dios. Es por eso totalmente sobrenatural. Ahora fíjense en esto, la finalidad de la profecía es para mostrarnos en cualquier situación que Dios tiene el control. La profecía aporta reprensión y advertencia, cosa que no se oye en las iglesias actualmente. No se oye reprensión ni advertencia. Y la profecía reprende y da advertencia, indicando a la persona o a una comunidad que su manera de vivir no está de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿Qué pasa en este tiempo si usted le dice a un hermanito o a una hermanita, ¿sabes qué? Usted no está viviendo de acuerdo a Dios, porque usted está haciendo lo que usted se le da la gana. Usted no se somete a Dios ni se somete a nadie, porque usted es muy libre. Es muy libre, es cristiana liberal, que hace lo que se le da la gana. ¡Qué tremendo, hermano! Entonces vemos, amados hermanos, de que estas personas que tienen ese don de profecía es para reprensión y advertencia, para decirle, al traer el mensaje y decirle a alguna persona que la vida que está viviendo no va de acuerdo a la voluntad de Dios. El que tiene este don es ser la boca de Dios, porque Dios está hablando por él, está hablando lo que Dios quiere que esa persona sepa. ¡Aleluya! Entonces, esta persona que profetiza y es la boca de Dios, tiene que hablar verdad y no mentiras. Y muchos se meten a profetizar con mentiras. Con mentiras. Andan a ver qué ven. Andan chequeándolos a cada uno de ustedes, revisándolos arriba abajo, que ya parecen doctoras y doctores que chequean todo. Y después dicen, así dice el Espíritu Santo. Señor, no. Cuando es el don de profecía, viene directo del cielo. Gloria a Dios. Del cielo. Así que, amados hermanos,
Ahora vea esto, que el simple don de profecía no predice cosas futuras. ¿Qué quiero decir con la palabra el simple don de profecía? Lo que quiero dar a entender que la profecía sola, el don de profecía por sí mismo, no predice cosas futuras. No predice cosas futuras. Y muchos se engañan. Se engañan a sí mismos y engañan a otros. Y como hay tanta ignorancia, andan todos ignorantes acerca de los dones del Espíritu Santo. Aleluya. Entonces, la profecía sola no predice cosas futuras. Y todo aquel que solo profetiza no puede predecir el futuro. Y muchos predicen el futuro. Ahí están mintiendo. Ahí están falsificando los dones del Espíritu Santo. Quien tiene solo el don de profecía no puede predecir el futuro. No puede dar lo que no tiene. Aleluya. Quiere predecir cuando no tiene. Porque se metió en el área del profeta. Y el profeta sí puede predecir el futuro porque tiene los dones mayores de revelación junto con el don sencillo o solo de profecía. Gloria a Dios. Y cuando el profeta profetiza, le es dada revelación de un hecho existente, pero oculto a los sentidos. Esto indica de que está en operación el don de palabra de ciencia junto con el sencillo don de profecía. Gloria a Dios. Porque estos dones de palabra de ciencia y palabra de sabiduría se manifiestan a través de sueños, a través de visión, a través de voz audible, a través de profecía, a través de un éxtasis o hablando directamente al corazón. Ahora, si el mensaje es referente al pasado o al presente, es don de palabra de ciencia a través del don de profecía. Amén. O si el mensaje es para un futuro, es don de palabra de sabiduría a través del don de profecía. Gloria a ¿Qué Dios. era lo que hacían los profetas en el Antiguo Testamento? Usaban esto, usaban el don de palabra de sabiduría transportado por medio de la profecía. Muchos dicen profetizó. No, ahí fue una palabra de sabiduría, porque solamente el don de palabra de sabiduría predice el futuro. Aleluya. No hay otro que prediga el futuro, solamente el don de palabra de sabiduría. Gloria a Dios. Entonces, amados hermanos, vemos de que estos dos dones más profecía cataloga a una persona como si fuera profeta, pero el don de profecía solo no predice el futuro. Y muchos, ¿sabes qué? Lo mismo les da hablar el presente que el futuro. Cuando tú profetizas, es para edificar a la iglesia. Amén. Para eso es la profecía, para que estemos encendidos, para que estemos animados. Entonces, amados hermanos, vemos que el don de profecía no debería confundirse con el oficio profético o el ministerio del profeta, para que no nos pase como el rey Saúl. Saúl profetizó
entre los profetas. Amén. Pero el solo hecho de profetizar no hace a nadie profeta. No. Si alguien profetiza y no tiene los dones de revelación que hemos mencionado, ¿sabes qué? No es profeta. Solamente profetiza. Tiene un llamado para edificar la iglesia de Cristo. Gloria al Señor. Aleluya. Y aún así vemos, amados hermanos, que Saúl se atrevió a hacer el trabajo del profeta, de ofrecer sacrificios a Dios. Eso no era trabajo. Eso no era trabajo del rey Saúl. Eso le pertenecía al profeta hacerlo. Pero la gente hace y deshace con las cosas de Dios. Quieren hacer todo, pero Dios es un Dios de orden. Amén. Dios tiene a cada uno, nos ha dado nuestra especialidad. ¿Para qué somos aptos? ¿Para qué se nos dio a nosotros esa gracia? Para todo aquello que tenemos habilidad para hacerlo, para Dios, hermano. Entonces vemos de que Saúl se atrevió a hacer el trabajo del profeta, de ofrecer sacrificios a Dios. ¿Y saben qué? Y Dios lo desechó como rey. ¿Por qué lo desechó? Porque Dios es un Dios de orden. Amén. Dios quiere obediencia. Dios quiere que le sigamos a Él. No que yo dependa de este razonamiento humano. No, tenemos que depender del Espíritu. Así que, amados hermanos, seguiremos esta fiesta. ¿Cuál es el oficio del don de profecía en su forma más sencilla para la iglesia? ¿Cuál es el oficio? ¿Cuál es el trabajo? ¿Qué función desempeña el don de profecía? ¿Y para qué nos sirve? Aquí lo vemos en 1 Corintios capítulo 14, verso 3 al 4. Dice, pero el que profetiza habla a los hombres. Habla a los hombres. ¿Y qué habla a los hombres? Aquí nos dice, para edificación, para exhortación, para consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza, edifica a la iglesia. ¿Para qué es el don de profecía? Para edificar la iglesia. Aleluya. Para exhortar a la iglesia, para consolar a la iglesia. Y eso de exhortación, ¿sabes qué? No se ve en estos tiempos. No. Todos le están siguiendo la corriente a una bola de desobedientes que quieren hacer su voluntad, que están caminando al contrario a lo que dicen las Sagradas Escrituras. Aleluya. Dios dice, no ames este mundo. Hey. Y el cristiano ama más al mundo que a Dios. Aleluya. ¡Qué tremendo! ¿Hasta dónde estamos llegando? Yeah. Entonces, nos dio el don de profecía para edificación y exhortación y consolación. ¿Para qué nos los dio? Para edificar a la iglesia. ¡Wow! ¡Qué bendición es esto, amados hermanos! No es cualquier cosa el don de profecía. Es algo lindo tener este don para edificación de la iglesia, Gloria a Dios. para poder desempeñar bien los dones del Espíritu y caminar mano a mano con Dios. Necesitamos ser muy sinceros Aleluya. y muy humildes Amén. para poder examinarnos nosotros mismos, para que no se nos suba a la cabeza
Y para esto debemos estar bien convertidos y sometidos a Dios, porque hay muchos que fueron convencidos, pero no convertidos. Y esto daña la viña del Señor. Es por eso que el Señor Jesús dijo, las pequeñas zorras echan a perder la viña. Aleluya. Echan a perder el Evangelio de Cristo. Las pequeñas faltas que se siguen el uno con el otro. Nadie se exhorta. Nadie dice, ¿sabes qué? Pues, ¿sabes qué? Estás mal. No, todo. Sígale, hermana, con la cara de hacha. Sígale, hermana, usted está bien. El pastor es el que está mal. Ándele, chiquitos. Los quiero ver cuando se vayan al infierno por desobedientes y bravucones. ¡Qué tremendo, amados hermanos! Tenemos que hablar verdades, hermanos. ¿Dónde están todos los niños mimados? ¿Dónde están los consentidos de mamá y de papá? Muchos están en los cementerios, otros están en los hospitales, otros están en lugares especiales de salud mental. Y otros están en sillas de ruedas. Otros están tirados en la calle. ¿Por qué? Porque todos les consienten. No, Señor. Aquí se aclimatan. A ver qué hacen. Qué tremendo, amados hermanos. Tenemos que educar bien a nuestros hijos. Porque si no, vamos a echar a perder la viña del Señor. Amén. Entonces, amados hermanos, vemos que alguien que profetiza, si Dios no le ha hablado, no hable. Porque eso, si usted habla porque usted quiere hablar, ¿sabes qué? Se está metiendo en grandes problemas. No con los demás, con Dios. Amén. Con Dios, así como se metió Saúl. Se metió en problemas por querer hacer lo que se le da la gana. Y hay cosas que aparentemente dicen, no, esto no es pecado. Esto no es pecado. Es que no estaba haciendo el sacrificio para quién. Lo estaba haciendo para Dios, pero no le correspondía a él hacerlo. Amén. Dios en ese tiempo tenía a su profeta llamado Samuel. Amén. Y Samuel tenía que ofrecerle los sacrificios al Dios vivo. Aleluya. Pero Saúl dijo, no, yo lo voy a hacer. Y aparentemente, si usted lee bien todo eso, aparentemente Saúl tenía razón ante los humanos, ante el razonamiento humano. Pero Dios es un Dios de orden. Amén. Dios no es un Dios de confusión. Amén. Gloria al Señor. Así que, amados hermanos, vemos de que Dios nos ha dejado estos dones para que sigamos en victoria, sigamos alentados, sigamos animados. Amados hermanos, tenemos un ejemplo tan lindo en la que hubo seriedad, sinceridad y humildad. Al reconocer hasta dónde se te es permitido llegar con el solo don de profecía. Si usted tiene ese don, no se vaya más allá. No se meta en terreno que le pertenece a otras personas. Aleluya. Por ejemplo, los que profetizan en muchas ocasiones se meten en el terreno del profeta. ¿Qué andan haciendo allí? ¿Qué van a dar? Quieren dar lo que no tienen. Aleluya. El que profetiza solamente tiene el don solo de profecía. Y al profeta se le ha dado los dones mayores. Gloria a Dios. Entonces, amados hermanos,
vemos de que hay mucha diferencia en profetizar a ser profeta. Gloria al Señor. Y muchos lo confunden. Muchos lo confunden, amados hermanos. Entonces, vemos este ejemplo tan lindo que había seriedad, sinceridad y humildad al reconocer hasta dónde se les había permitido llegar con el solo don de profecía, que nos sirve para edificación de la iglesia, nos sirve para exhortar a la iglesia, en la cual muchos le dan un significado erróneo a la palabra exhortar. Esta palabra exhortación en el idioma griego significa llamado a acercarse a Dios. Eso es exhortar, llamar a la gente para que sirva a Dios. Exhortación, muchos lo toman que es regañar. A mí me han invitado a otras iglesias y me dicen, lo invito, hermano Héctor, pero por favor no me los regañe. Y pues yo digo, bueno, porque ellos hablar la palabra de Dios es regañada. ¿Por qué? Porque ninguno de ellos vive lo que está escrito en la Sagrada Escritura. Aleluya. Entonces yo me dije, bueno, tengo que viajar a Tijuana. Tengo que ir a Tijuana a comprar la revista El Alarma, donde están los más demacrados para entretener a los niños. Porque no les puedo hablar palabras de Dios, porque para ellos es regañada, cuando exhortación en griego es el llamado a acercarse más a Dios. Exhortación significa para animar a otros y motivarlos a que sigan adelante. Eso es exhortación. Gloria a Dios. No es regañar. No, Señor. Pero hemos oído tantas falsedades que se hablan, amados hermanos, y muchos agarran las falsedades y tiran a la basura las verdades de Dios. ¡Qué tremendo, hermanos! Entonces vemos, amados hermanos, de que se nos dio este don de profecía para exhortar a la iglesia, para edificar a la iglesia y para consolar a la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Cada uno de nosotros. Amén. Somos la iglesia de Cristo. Amén. Gloria al Señor. Se nos dio este don de profecía, pero no para predecir el futuro. Ese es otro terreno diferente, que solamente el que puede predecir el futuro es el profeta. El profeta, porque tiene los dones que lo llevan para predecir el futuro. Entonces, vemos, amados hermanos, que el que tiene el don de profecía no es para predecir el futuro. Eso le pertenece a otro don del Espíritu y a otro ministerio, al ministerio del profeta. Entremos a ver el ejemplo que nos relata la palabra de Dios. Este ejemplo nos hace diferenciar entre alguien que profetiza a aquel que es un profeta. Vamos a ver, y qué bonito es, amados hermanos, como les estaba diciendo, que estas personas tuvieron seriedad, sinceridad y humildad y sabían hasta dónde podían llegar con el don de profecía. Y ellas no atravesaban más de donde ellas no deberían de estar. Así de que la Biblia nos habla de las 4 hijas de Felipe, el evangelista, que profetizaban
con el simple don de profecía para edificación de la iglesia. Profetizaban con el solo don de profecía. Y no para predecir el futuro. Es por eso que las 4 profetisas no le dieron ningún mensaje a Pablo, porque no estaba en ellas ese mensaje. Y ven que no, ellas supieron respetar. ¿Por qué? Porque tomaron la palabra de Dios con seriedad, sinceridad y humildad. Y es lo que necesita el pueblo de Dios. Amén. No necesita pararse el cuello ellos mismos y decir que son alguien cuando no son nada ante los ojos de Dios. Aleluya. ¡Qué tremendo! Porque el trabajo de estas 4 profetisas era edificar la iglesia hasta que llegó el profeta Agabo. El Espíritu Santo le dio este mensaje por medio de una palabra de sabiduría, usando el vehículo de una profecía. Ven que era don de palabra de sabiduría que predice el futuro, acompañado con el simple don de profecía. El don de profecía transporta las cosas. Y eso es por eso que estas muchachas no le dieron ningún mensaje a Pablo hasta que llegó el profeta Agabo y el Espíritu Santo le trajo la revelación y dijo: así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Aquí el profeta Agabo predice el futuro a Pablo con palabra de sabiduría, usando el don de profecía. Aleluya. Se van entendiendo, hermano. Porque si no, hacemos como lo que hacen los maestros a los que están en parbolito. Vamos a hacer la bolita y le ponemos un ganchito y esa es la A. Gloria al Señor. Aleluya. Ya no hallo si echar maromas o a ver qué hago para que entiendan. Aleluya. Porque muchos son de retención lenta. Hasta por allá, cuando se les da la gana, dice: ay, hasta ahorita se me prendió el foco. Mira, nomás andaba con el foco apagado. Qué tremendo. No apague el foco. Yo doy gracias a Dios por estas jóvenes que no trataron de hacer los papeles para ser reconocidas. Porque en estos tiempos alguien profetiza, y como hay tantos ignorantes acerca de los dones del Espíritu, dicen: hermana, usted es profeta. Y la otra, cara de pitijoy, se la cree. Se la cree que es profeta. No, hermanos, no. De ahí vienen las falsificaciones de los dones espirituales, amados hermanos. Entonces, vemos la diferencia entre un profeta y uno que profetiza. Estas 4 muchachas fueron sinceras. Y no porque alguien profetice va a ser profeta. Pero porque el solo hecho de profetizar no hace a nadie profeta. Pregúntele al rey Saúl. Pregúntele. ¿Hasta dónde llegó el rey Saúl? Llegó hasta consultar a los brujos, a los hechiceros, a los adivinos. ¿Por qué? Porque quiso hacer lo que él quería hacer. No se quiso sujetar. Pero qué bonito ejemplo de las 4 profetisas que solo tenían el don de profecía
Y si se hubieran metido a predecir cosas, se hubieran metido en grandes problemas por haberle abierto las puertas al diablo. Cuando Dios nos dice, ni deis lugar al diablo. Aleluya. Dios dice que no demos lugar al diablo. Amén. Y por haber aceptado el engaño del diablo, vendrán a sus vidas espíritus de adivinación que conocen cosas de la gente y comenzarán a decírselas, falsificando la revelación que viene por el Espíritu Santo. Estos son los que hacen daño a la viña del Señor y se dañan a sí mismos, profetizando mentiras. Aleluya. No, tenemos que ser sinceros. Si Dios no se está moviendo, usted tiene que orar por los hermanos por fe. Amén. Por lo que está escrito en la palabra de Dios. Aleluya. Pero no haga los papeles, porque se está metiendo en un terreno que después lo va a llevar a un lugar que donde se va a estar quemando por mentiroso y mentirosa, Aleluya. engañador y engañadora. Qué tremendo. Mejor le paramos. El deseo de Dios es que todos profeticemos. Ese es el deseo de Dios, que todos profeticemos, para que todos nos edifiquemos, para que todos nos exhortemos y para que todos nos consolemos. ¿Se da cuenta, hermano? Aleluya. Entonces tenemos que buscar y anhelar el don de profecía. Todos son súper importantes, todos. Y en 1 Corintios capítulo 14, verso 5, dice, así quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. ¿Qué quiere Dios? Que todos vosotros hablaseis en lenguas. Pero enseguida dice, pero más que profetizaseis. En otras palabras dice, así que quiero que todos vosotros profeticen. Aleluya. Todos nosotros, dice Dios, Él quiere que profeticemos. Pero con esta carnalidad que existe, esta incredulidad y tanta duda, ¿cómo va aquella persona que se llama cristiano o cristiano? Va a profetizar. No se puede. No se puede. No. Gloria al Señor. Entonces vemos, amados hermanos, que la palabra sigue hablando, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Para que mejor usted entienda cómo el don de profecía es en un lenguaje conocido, en un idioma conocido. Pero el don de diversos géneros de lenguas son lenguas en lenguas no conocidas y necesita interpretación. Por eso es mayor el que profetiza. ¿Por qué? Porque el don de géneros de lenguas y el don de interpretación de lenguas es equivalente a la profecía. Cuando alguien habla y alguien interpreta, entonces es como si fuera una profecía sola. Gloria al Señor. Pero es mejor, dice la palabra de Dios, que profeticemos en un lenguaje conocido. Amén. Gloria al Señor. Dios nunca nos va a decir algo que no podamos hacer y que Él no nos los vaya a dar.
¿O habrá algo imposible para Dios? No. Dios nos dice en el verso 12 que nosotros tenemos que anhelar los dones espirituales y que tenemos que procurar abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Para que todos juntos, como iglesia, procuremos, anhelemos y deseemos que el Espíritu Santo se manifieste en medio nuestro. Para eso sirve la profecía. ¿Para qué? Para no callar la boca de Dios, para que Dios siga hablando y traiga la respuesta que necesitamos cada uno de nosotros, y sigamos en los caminos de Dios animados. Aleluya. Animados. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Y allí, en el verso 31 de 1 de Corintios 14, nos dice que podemos profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. ¿Ven? ¿Cuándo usted ha animado a un hermano? No, usted lo ha animado de una manera reversible. Está haciendo lo malo y usted lo apoya, siendo cristiano, y siendo que se pega golpe de pecho. Nunca le dice, ¿sabes qué? Usted está mal, hermana, está mal. Aleluya. O se quiere ir al infierno. Tenemos que hablar la verdad. Amén. Pero no, todo se sigue en la corriente. Siga, hermano. Acabo, no hay ningún justo. ¿Qué es eso? Entonces, la sangre de Cristo no sirvió para nada. Por Cristo somos justos. Amén. Y cuando habla que no hay ningún justo, se está refiriendo de acuerdo al Antiguo Testamento, Aleluya. no de acuerdo al Nuevo. Jesús sí vino a hacer un trabajo perfecto. Amén. Perfecto. Aleluya. Así que, amados hermanos, tenemos que nosotros que seguir adelante conforme a las sagradas escrituras. Entonces, el verso 31 nos dice que todos podemos profetizar uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. En otras palabras, que todos podemos tener el don de profecía, que nos sirve para que seamos edificados, para que seamos exhortados y para animar unos a otros para servir a Dios, y todos seamos consolados. Todos podemos tener el don de profecía, pero no todos podemos ser profetas. Amén. Todos podemos profetizar, pero no todos podemos ser profetas. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Así que no le hablen bonito a usted y le digan, no, este hermano es profetiza. Hermana, que le profetice. Oye, la profecía tiene que venir de arriba, no de abajo, ni de lo que usted estudió, ni de lo que usted sabe de la palabra de Dios. Y muchos se basan, profetizan según profecía, hablando la palabra de Dios, hablando la palabra de Dios. Y dice, ay, me profetizó, te dijo un versículo, pero cuando es el don de profecía, es algo que usted nunca lo ha visto escrito en ningún lado. Es algo que solamente Dios se lo dio en ese momento. Amén. No nomás. Es decir, así dice el Señor. No, ¿qué dice el Señor? Y pare las orejotas allí, a ver qué dice el Señor.
Porque muchos la profecía la hacen negativa. Entonces no estaba el Señor que conocemos usted y yo. Era otro Señor que se llama Diablo. Era profecía del diablo. Aleluya. Nosotros somos tan privilegiados. Amén. Gracias por ese amén. Los demás se quedaron como las trilladoras, se atoraron. Nosotros somos tan privilegiados Aleluya. porque en el Antiguo Testamento solamente los profetas podían profetizar. Solamente los profetas. Porque el Espíritu Santo estaba sobre ellos. Estaba sobre, no estaba dentro de ellos. Venía sobre ellos. Pero ahora en el Nuevo Testamento todos podemos profetizar. Y usted se preguntará, ¿cómo? ¿Por qué? Porque es lo mismo que digo yo. ¿Por qué no entienden? ¿Por qué, dirá usted? Porque todos los nacidos de nuevos tenemos al Espíritu Santo y todo lo que hablemos inspirados por el Espíritu Santo es profecía. Aleluya. Todo lo que tiene inspiración divina es profecía. Agárrese. Se tomó su píldora. Porque, vea esto. Todo lo que es inspirado por el Espíritu Santo es profecía. Toda la Santa Biblia es profecía. Porque fue escrita por hombres inspirados por el Espíritu Santo y no por la cabeza humana. Aleluya. Y Dios nos los comprueba en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 20 al 21, dice, entendiendo primero esto tiene que entender, dice Dios, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ninguna escritura, ningún capítulo, ningún versículo de la Biblia tiene interpretación privada, que quiere decir, tiene pensamientos humanos. Fue escrito por el hombre, con el pensamiento de hombre. No, estos fueron inspirados por los pensamientos de Dios. Gloria al Señor. Entonces, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Aquí no hubo voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Todo lo que tiene inspiración divina es profecía. Si toda la palabra es profecía, pero no porque yo te bañe con la palabra de Dios, quiere decir que te estoy profetizando. Todo es profecía. Eso está escrito en la palabra de Dios. Pero la profecía del Espíritu Santo es Dios mismo directamente hablándote de cosas que ojo no vio ni oído oyó. Te está dando algo que no leyó, no estudió, no se desveló por saberlo, sino fue dado en ese preciso momento. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, amados hermanos, veamos cómo el pueblo de Dios camina. Profetizan muchos, pero de la mente humana. Y la profecía del cielo no es de mente humana, es de mente sobrenatural. Por eso es Dios mismo hablando a su pueblo. Dios cumple todo
lo que está escrito en su palabra. Dios lo cumple. Amén. Y vemos que lo que Dios dijo en el Antiguo Testamento por el profeta Joel, capítulo 2, verso 28, Dios dijo esto: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Derramaré el Espíritu Santo sobre cada humano, dice Dios, que lo quiera, que quiera aceptar a mi Hijo Jesús. Amén. Voy a derramar mi espíritu sobre toda carne. ¿Y qué va a pasar cuando el espíritu sea derramado? Enseguida dice, y profetizarán. Profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros ancianos, soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. ¿Cuándo? Cuando se haya derramado el Espíritu Santo. Amén. Y el Espíritu Santo ya fue derramado en el día del Pentecostés. Alabados, hermanos. Aleluya. Así de que vemos que Dios ha cumplido su deseo de derramar el Espíritu Santo sobre toda persona, sin hacer acepción, sea hombre, sea mujer, sea joven, sea un anciano. Él dijo sobre toda carne, Amén. para que todos profeticemos de lo más profundo de nuestro corazón, con inspiración divina y no de la cabeza, porque la profecía es totalmente sobrenatural, y mediante este don el Espíritu Santo hace de nosotros, que en otro tiempo fuimos blasfemos, el Espíritu Santo nos hace la boca de Dios en la tierra. Aleluya. Gloria al Señor. Ahora podemos preguntarnos, porque como les digo, hay personas de retención lenta. Podemos preguntarnos, ¿qué necesitamos para profetizar? Necesitamos al Espíritu Santo. Aleluya. Es lo que necesitamos para profetizar. Y todos los nacidos de nuevo tenemos el Espíritu Santo y ya estamos capacitados para profetizar. Pero tenemos que servir a Dios con seriedad, sinceridad y humildad. Siempre sometidos a Dios, siempre bien convertidos. Amén. Y nunca andar jugando con Dios. Aleluya. Es tremendo, amados hermanos. Así que necesitamos al Espíritu Santo. Vea esto. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo no estaba en todos los hombres. Y en los que estaba, venía sobre ellos y profetizaban. Profetizaban. Amén. Y venía sobre ellos. No estaba todo el tiempo con ellos. Venía sobre ellos y profetizaban. Los hacía fuertes. Los hacía valerosos. Los hacía invencibles. Amén. Ahora, si el Espíritu Santo vive en nosotros, ¿por qué estás desanimado tú? Ahí está la- ¿Por qué no se te cae de la boca hablar el lenguaje del diablo? Si supieran ustedes, qué desanimado estoy. Oh, mira, qué mensaje tan diabólico. Nosotros tenemos que hablar las ganadas, no las perdidas. Amén. Si tú, como boxeador, estás débil de las cejas, tú no le digas al enemigo, ay, tengo las cejas muy débiles. Tú di que tienes plomo allí, para que no te tire allí. Pero usted dice, ay, pues usted sabe, soy débil, hermano. Dios mío. ¿Y qué dice el mismo profeta Joel? Diga el débil. Fuerte soy. Fuerte soy. ¿Qué dice Pablo en Filipenses? Que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. No hay nada que no podemos hacer.
en Cristo que no nos fortalezca. Ahora aprende esto. Dios habla a quienes están dispuestos a escuchar. Amén. A esos habla Dios. Muchos dicen, ay hermano, ¿por qué Dios no me habla? Porque nunca tienes tiempo para Él. Todo el tiempo andas a las carreras. Todo el tiempo es más importante el humano que Dios para ti. Por eso Dios no te habla. Pero dale en primer lugar a Él, que es el único que nos va a ayudar, es el único que nos va a bendecir, es el único que nos va a sacar adelante. Y lo que Él dice, Él te lo cumple. Así que, amados hermanos, la palabra de Dios dice, como que la palabra de Dios dice que ya tenemos el Espíritu Santo. Y si tenemos el Espíritu Santo, todos podemos profetizar los que hemos nacido de nuevo. Que el Señor te siga bendiciendo. Gloria a Dios. Aleluya. Cristo vive. Dios está vivo.